Martín Rapetti, bienvenido. Gracias, un placer. Me gustaría escuchar de vos, que sos economista, pero que siempre tenés un enfoque histórico de la economía. ¿Qué te dice ese discurso de Perón que parece que estuviera hablando ahora? ¿Por qué traemos siempre la misma mochila encima? Deuda externa, deuda interna, gran déficit, faltan dólares, sobran pesos. ¿Qué es lo que pasa? Yo te diría que los déficits gemelos son la normalidad de la economía argentina. Déficit gemelos son déficit externo, falta de dólares y exceso de gasto público sobre ingresos tributarios. En definitiva, es un exceso de gasto de toda la economía argentina, de toda la sociedad argentina. Cuando vos tenés un... Espera un poquito, te interrumpo. Dale. Normalmente cuando se habla de gasto, se habla del gasto del Estado argentino, del déficit fiscal. Sí. Vos acá estás diciendo otra cosa. Estoy diciendo otra cosa. Que es que la sociedad gasta de más, Sí. no solo el Estado. Sí. ¿Por qué no desarrollás un poquito esa idea? Porque empecemos por el gasto público. El gasto público, hoy está de moda, hablaste de la casta política, está de moda hablar de atribuirle el gasto público a la política. Pero el gasto público, en definitiva, es una intermediación. Se toma el recurso de un lado y se lo pasa al sector privado del otro, que son jubilados, que son gente que paga más barato el gas y la electricidad y el transporte, gente que tiene alguna pensión, gente que tiene un empleo público como un subsidio encubierto por no tener acceso al empleo privado. Entonces, en definitiva, es sacar ingresos del sector privado y dárselo a otra parte del sector privado. Eso por un lado. Entonces, en definitiva, ese gasto público es gasto del sector privado es jubilado que está gastando en medicamentos, es gente que está gastando en querer comer, los más desposeídos. Pero del lado del déficit externo, porque vos podés tener incluso, como ha ocurrido en el caso argentino, un déficit público acotado y un déficit externo abultado, es en definitiva que vos tenés un salario o un ingreso en dólares más alto en realidad que tu productividad. Y eso genera que vos tengas un déficit externo. Significa que el poder de gasto en dólares es insuficiente, sobrepasa las capacidades productivas de la economía argentina. Y eso ¿en qué se ve? Se ve en un exceso de importaciones sobre exportaciones. ¿Y eso qué efecto tiene? Eso tiene un efecto que es que cuando vos tenés un ingreso por encima de lo que es tu productividad, tenés algún mecanismo de financiamiento. Eso puede ser financiamiento externo, puede ser la convertibilidad, puede ser el gobierno de Macri, o puede ser Martínez de Oz. Puede ser una bonanza producto de términos de intercambio muy favorables, precio de la soja muy alto, que llueve en dólares por un efecto transitorio, o puede ser que lo mantengas producto de o usar las reservas que te quedan o apretar donde puedas con cepo. Y eso es tratar de financiar un ingreso que no se puede sostener. ¿Cuánto tiempo se puede vivir con este cepo? La pregunta tiene que ver con... digamos, supone otra pregunta, que es, ¿y si no fuéramos a un acuerdo con el fondo, no se hicieran los ajustes de los que habla hasta el mismo gobierno que hay que hacer, muchos economistas, la mayoría de los economistas, etcétera? ¿Hasta dónde esta economía tal cual la está manejando hasta ahora el gobierno, con controles de precios, cepo cambiario, etcétera, puede seguir adelante? Son dos cosas distintas. Una es el acuerdo o no con el fondo. El acuerdo con el fondo... los vencimientos que nosotros tenemos con el fondo implican 19.000 millones el año que viene de dólares. El siguiente, no pagar se vincula mucho a tu editorial, o sea, ¿qué te pasa con el resto del mundo? O sea, primero que tenés un gran caos diplomático porque el G7 quiere que vos le pagues. Y segundo, porque la economía se asfixia por la falta de dólares. Entonces, eso es un tema. El otro es el cepo. ¿Puede la economía argentina crecer con cepo? Yo te diría que no. O sea, crecer de forma sostenida, no. Definitivamente no va a desaparecer el cepo de la noche a la mañana, creo yo, pero el tránsito que deberemos correr nosotros es achicarlo de modo tal que la economía pueda funcionar. Y eso significa tener por lo menos un cepo por debajo del 50%, una brecha cambiaria por debajo del 50%. Entonces, eso le va a permitir a la economía ir desmantelando el cepo de a poco. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, llegar a eso requiere primero, yo te diría, un paso muy importante es tener una conducción política clara,
que tenga una orientación que transmita que se va hacia un país capitalista, que va a promover la inversión, que va a ser capaz esa política de contener el conflicto social del que hablabas también antes, o sea que es algo difícil de maridar en un solo partido político. Eso por un lado. Segundo elemento, vos tenés que mostrarle al mercado, a la sociedad, cuál es tu tránsito de las cuentas fiscales. O sea, hoy estás con un déficit de 3,5% del PBI de déficit primario. Tenés que mostrarle a la sociedad y sobre todo a los mercados que eso lo vas a ir reduciendo más bien rápido, que vas a ir convergiendo a un nivel de, yo te diría, incluso superávit primario para ir pagando los intereses de la deuda con tus propios recursos. Tenés que lograr, de alguna manera, corregir para eso un problema central, que es el gasto público. Tenés que de alguna manera ir convergiendo en una reducción del gasto público. Y seguramente tenés también que hacer algunos ajustes de precios. Yo creo que el tipo de cambio podría tener que corregirse un poco. Calculo yo también que tenés que desplegar una institucionalidad nueva de la política económica. Creo que vos tenés que tener alguna institucionalidad fiscal, mostrarle en ese trayecto de cómo va a ser tu tránsito fiscal, una regla de gasto que vos le transmitas a los mercados de la sociedad de vuelta cómo vas a gastar, cómo vas a ir reduciendo el gasto y sobre todo también cómo vas a ir llegando con esa reducción de gasto a un superávit. Y finalmente creo que tenés que también, de alguna manera, poderle contar a quien quiera invertir en Argentina cuál es la estructura productiva que vos querés que tenga esta economía. O sea, ¿de dónde va a salir? Te pongo un cálculo, te lo ordeno esto de esta manera. El pico del PBI argentino, de PBI per cápita de Argentina, fue en 2011. Hoy estamos 16% abajo de ese nivel. Si vos querés retomar, en ese momento Argentina tenía exportaciones per cápita de $2.400 por persona. Hoy son 1.700 más o menos. Entonces, si vos querés retomar ese nivel, volver al 2011, en un escenario muy optimista, vos podrías pensar que lo que queda de este mandato más todo el otro puede ser el tránsito a volver a ese punto. Volver a eso te implicaría que la economía argentina creciera del 4,5% por año de acá a 2027. Y retornar a ese nivel requeriría que vos aumentes tus exportaciones y vuelvas, si quisieras, al mismo nivel de exportaciones per cápita que tenías en 2011. Eso implicaría aumentar en $40.000 millones las exportaciones argentinas. Hoy son 80.000 más o menos. Entonces, aumentar un 50% en 7 años te lleva a la pregunta de decir, ¿de dónde van a venir esos dólares de exportaciones de la economía argentina? Entonces vos le tenés que orientar al sector privado y decir, este es el modelo productivo que quiero en Argentina. Quiero más minería, quiero aumentar las exportaciones de carne, quiero duplicar en 6 años las exportaciones de la economía del conocimiento. Ahora, tengo que dar ese escenario. Un amigo tuyo, Pablo Gerchunov, y vos mismos lo has sostenido en algún trabajo, dicen, bueno, con el dólar que requiere ese repunte de las exportaciones se pierden elecciones. Entonces ahí aparece el problema político. Sí, señor. Digamos, todo lo que vos estás diciendo es llevar la economía argentina a un nivel de consumo de la gente, volvemos al comienzo de tu exposición, sí, de gasto, etcétera, que implica apretar el cinturón. Sí. ¿Cómo resolvés ese problema? Bueno, tradicionalmente la economía argentina resolvió ese problema con una crisis. Uno quisiera evitar eso. Entonces, uno de los temas que me parece que hay consenso mayoritario entre los economistas es que este esquema cambiario que tenemos hoy no va más. Es imposible llevar al dólar al 1 y que la inflación esté entre 3 y 4% mensual. Probablemente no alcance llevar al dólar al mismo ritmo que la inflación. Creo que seguramente va a tener que subir por encima de la inflación. La pregunta ahí es si eso se va a dar con unos meses de ir por arriba de la inflación mes a mes con el tipo de cambio o que hace un salto cambiario. Yo creo que Argentina tendría que, o sea, el gobierno tendría que encarar esto tratando de evitar un salto cambiario, pero tiene que hacer sí o sí esa corrección.
vos me decís, tienes que hacer una corrección cambiaria, tiene que de alguna manera adecuar las tarifas por el tema de los subsidios, etcétera. Ya esas dos medidas me garantizan más inflación para el año que viene. Es decir, deterioro del salario. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué estímulo podría tener Cristina con la cabeza de Cristina, etcétera, para sostener una política de ese tipo? Aplaudirla, o por lo menos aceptarla. No, segura. Si me decís, mira, lo bueno que hay que hacer, haciendo las cosas que hay que hacer, el acuerdo con el fondo, etcétera, tenés que pensar que el año que viene, y probablemente el otro, que va a haber elecciones, te va a ir peor, en términos de sensación térmica. Entiendo la pregunta que se hace Cristina en este momento cuando me escucha, si me escucha. Primer punto, la aceleración inflacionaria que vos ves seguramente ocurra, y seguramente ocurra en el primer tramo del año si es que se hacen estos ajustes. Entonces puede ser una caída transitoria que pegue la vuelta después. Probablemente no sea tan fácil. Pero la pregunta que también se tendría que hacer Cristina en ese cuando ve este problema es ¿qué si no? ¿Cuál es la alternativa si no? Entonces, una pregunta muy rara que se hagan, ¿eh? Bueno, yo no creo que sea tan rara, porque me parece que, digamos, los economistas estamos acostumbrados a pensar que todos de alguna manera ven el pro y los contras de cada decisión. Entonces, y las ciencias sociales en general lo hacemos todos. Entonces, Cristina ve este problema. O sea, lo ve casi cualquier político. Nadie, no vas a ver ningún político que quiera hacer esto que hay que hacer. Está forzado por las circunstancias. Lo que pasa es que no hacerlo es un camino, digamos, yo no veo cómo puede el gobierno llegar a 2023 sin ir a un acuerdo con el fondo que implican hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque me imagino que la brecha se va a ensanchar, me imagino que va a haber mucha más incertidumbre y desconfianza, eso se va a transmitir en más riesgo país y probablemente eso pueda tocar incluso los depósitos en dólares que hay en el sistema financiero argentino. Y ahí me parece que la sensación de crisis los puede hacer reflexionar y decir, no, bueno. O sea, el camino alternativo es más impopular que el camino impopular. Sí. Bueno, dicen que Alberto Fernández, Guzmán y todo el sector que los rodea están convencidos de que Cristina ya dijo que sí y que está resignada a este camino más aceptable que acabas de pintar y de describir. Vamos a ver qué nos dice la realidad, si la historia no tendrá otras ideas. Veremos, digo, yo sinceramente creo que, bueno, ahí obviamente tienen que resolverlo internamente para que luego se sume la oposición, pero me cuesta ver un camino, no le veo, esto no es 2021, no es 2011, o sea, no es 2011, o sea, no hay, la economía argentina no tiene las espaldas que tenían en aquel momento para transitar 4 años con cepo. La economía argentina hoy ya no tiene esa holgura y me parece que es este camino o realmente jugársela a una crisis mayúscula. Martín, muchísimas gracias. Martín Rapetti, excelente, gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a un tema que está en la agenda desde hace varias semanas, para muchos desde hace muchos meses, pero que se actualiza con episodios que ocurrieron en la Patagonia y con este resultado electoral que le dio por una leve ventaja el triunfo a la derecha, a una derecha bastante radical en Chile, que es el tema del reclamo mapuche y dentro del reclamo mapuche la secesión mapuche. Vamos a hablar en un minuto con Mariano Sarmiento, que estuvo al frente de la parte institucional legales de parques nacionales acá en la Argentina. Ya empezamos la charla con